¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Futurar, pensar y hacer. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Pero muy bien. ¿Cuánta actividad? Hace 17 semanas que comenzamos diciendo todo lo que pasó en los últimos días y se ha repetido. Sí, una semana, te diría, importante. Una semana donde pasaron cosas, donde hubo gran actividad en el Parlamento Nacional con la media sanción del presupuesto. Y otro dato que hay que tenerlo en cuenta, el próximo domingo se vota el balotaje en Brasil, con las repercusiones que va a tener en la política argentina. Me parece que es un tema que también habría que seguirlo con mucho detenimiento. Creo que el oficialismo, si se confirma el triunfo del Partido de los Trabajadores de Lula, el oficialismo va a tratar de sacar provecho. Es muy factible que si eso ocurriese, el presidente de la República esté viajando a Brasil, pero indudablemente es un tema que creo que hay que prestarle atención y también tenemos que ver los efectos de esta sanción del presupuesto nacional, con lo que significa y con algunos temas que quedaron, digamos, marcando agenda, que también habría que seguirlo con mucho detenimiento. En lo que es el sector agropecuario, el presupuesto tenía un punto clave, que era este artículo que finalmente no salió, no fue aprobado en general, que era el que le daba la potestad al Ejecutivo Nacional de modificar las retenciones a las exportaciones, fuertemente resistido por el sector agropecuario. Pero por otra parte, en el transcurso de la semana, tal como lo había prometido oportunamente, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que con parte de esos fondos que se lograron a partir de la aplicación del denominado dólar soja, recordás, a 200 pesos, se aportarán beneficios que tienen que ver con financiación a productores, ya sea de soja o de maíz, de hasta 400 hectáreas, en el caso de la soja en particular, con el objetivo de incentivar de alguna manera la producción, habida cuenta de la fuerte sequía que hay. Pero atención, porque esto generó una suerte de grieta en el marco de lo que es la producción agropecuaria, porque mientras esta decisión fue aceptada por los integrantes de la mesa de enlace, que fueron consultados por el secretario de Agricultura apenas unas horas antes para ver el trazo finito, los denominados autoconvocados o algunos referentes ruralistas, por ejemplo, del interior de la provincia de Buenos Aires, se resisten y señalan que no hay que aceptar dádivas, entre comillas, también para tener en cuenta. Sí, y yo para cerrar esto te diría, una es lo que no logró el Ejecutivo con respecto a poder tener libertad para mover retenciones, y el segundo tema es que tampoco pudieron ganancias para jueces. Creo que hay dos parates muy fuertes que el Ejecutivo tuvo, a pesar de lograr la sanción. La situación de debilidad política, y un poco de eso vamos a hablar hoy en el editorial, del kirchnerismo, creo que se nota en lo cotidiano. Y también vamos a estar hablando del último informe de la Fundación FADA. Ahora cortito les voy a decir, ustedes van a ver en tres zócalos, como decimos nosotros, que pasan por abajo mientras yo hablo, datos más puntillosos. Lo cierto es que casi 61,5 pesos de cada 100 que genera el productor agropecuario se los queda el Estado. Pero los vamos a estar ampliando esto en un ratito nada más en el transcurso de Futurar. Ahora ponemos mucha atención porque llega el momento editorial. Bueno, el editorial de hoy lo denominé el kirchnerismo en problemas. ¿Y por qué el kirchnerismo en problemas? El último 18 de octubre hubo elecciones para nominar a miembros del Consejo de la Magistratura de Abogados. Y en la provincia de Buenos Aires se presentaron 3 listas. Una de las listas fue un desprendimiento del oficialismo, cuyo ideólogo, cuya persona que armó toda esa lista, es el actual consejero del Consejo de la Magistratura y rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea. Ese desprendimiento logró desplazar al tercer lugar a la lista kirchnerista, a la lista oficialista,
cuya figura central era Héctor Recalde como primer consejero, y detrás de él en el armado estaba su hijo, el senador nacional Mariano Recalde. Y obviamente fue una situación que tuvo efectos políticos muy importantes que se empiezan a vivir en la política bonaerense dentro del Frente de Todos. Una provincia de Buenos Aires donde la figura de Cristina Kirchner muy fuerte y una verticalidad absoluta. Bueno, hoy eso empieza a resquebrajarse. Sería un primer paso de alguien que se animó a no seguir la verticalidad y empezó a abrir una brecha que indudablemente empieza a generar situaciones desconocidas en el Frente de Todos dentro de la provincia de Buenos Aires. Creo que el ejemplo más claro se empezó a ver el 17 de octubre. El 17 de octubre vimos distintos actos para festejar el Día de la Lealtad. Por un lado estaba la CGT en obras sanitarias, por otro lado en Plaza de Mayo un sector de la CGT encabezado por Pablo Moyano junto con la Cámpora liderada por Máximo Kirchner y el sindicalismo de ATE. Por otro lado, que no es un dato menor, en La Matanza el movimiento Evita haciendo un acto para conmemorar el 17 de octubre, pero ahí hay un dato adicional que hay que seguirlo muy de cerca. El lanzamiento de la precandidatura a intendente de La Matanza de Patricia Cubría, diputada provincial y pareja del máximo referente del movimiento Evita, Emilio Pérsico. O sea que indudablemente lo que empezamos a ver es que cada sector empieza a hacer su juego propio y empieza a resquebrajarse fuertemente la verticalidad y el liderazgo fuerte que de alguna manera venía teniendo Máximo Kirchner como presidente del PJ, avalado por su madre, la vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner. Y hubo algo que trastocó muchísimo todo este andamiaje político y de lo que está sucediendo hoy en la provincia. Es una foto que conmovió los cimientos internos del camporismo. Fue la foto donde estaban los movimientos sociales y la CGT. No estaba Pablo Moyano, estaban los otros dos dirigentes de peso, Héctor Daer y Acuña, con movimientos sociales donde la figura más emblemática, diría, de esa foto era Emilio Pérsico. Eso generó, de alguna manera, una situación totalmente novedosa. ¿Por qué? Porque hoy lo que empezamos a ver, por eso hablo del kirchnerismo en problemas, es que se empezó a cuestionar fuertemente en el peronismo bonaerense la autoridad y la figura de Máximo Kirchner. Hoy, digamos, va a tener que trabajar muchísimo Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que es un bastión fundamental a sus intereses a futuro, para poder volver a ordenar una interna que está muy, pero muy desarmada. Digo, sigamos de cerca este tema porque tiene connotaciones nacionales muy importantes ante el año electoral que se avecina. Y se los prometimos, les vamos a contar ahora muy brevemente el último informe de la Fundación FADA, que tiene que ver con el porcentaje que tiene la participación del Estado en la renta agrícola. Lo ven grande, clarito en la placa, 61,3% en octubre. Indica la placa que en los impuestos nacionales, en lo que hace a la coparticipación, se llevan el 28%. En el caso de los impuestos provinciales, porque el Estado provincial también cuenta, 4,6%, y los municipales 0,4%. Allí lo tienen ustedes. De cada 100 pesos que produce un productor, un agricultor, un ganadero, 61 pesos con 30 se lo lleva a través del impuesto el Estado. Recuerden ustedes que sobre el final de la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Presidencia de la Nación, este índice había llegado a superar el 90%.
De allí aquel famoso descontento de los productores. Pasamos rapidito a la próxima placa. Y fíjense este desagregado, qué interesante. Porque ¿en cuánto participa en impuestos el Estado en la producción de soja? 67,7% se lleva el Estado en impuestos. En el maíz, 53,4%. En el trigo, 50,9%. Y en el caso del girasol, 49,9%. Y es interesante también ver los índices provinciales, porque ¿qué pasa? Dijimos que este informe contabiliza los impuestos nacionales, pero también los municipales y los provinciales. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el Estado se lleva el 59,4%, mientras que en Entre Ríos se lleva el 62,6%. La provincia donde es oriundo el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bailio. En Buenos Aires, 59,8% se lo lleva en impuestos el Estado. En La Pampa, por cada 100 pesos que produce un agricultor, 60 pesos con 50 se lo lleva el Estado. Nacional, provincial, comunal. Y en San Luis, el 60,3%. Finalmente, en la provincia de Córdoba, el 61,6%. Y te contamos ahora muy brevemente, en una apretada síntesis, el currículum de nuestro invitado. Se trata de César Torres. Él es subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está casado y es padre de 3 hijos. Posee una licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Kennedy. Es diplomado en Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Austral. Entre 2021 y 2022 se desempeñó como subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2015 y 2019 fue diputado por la provincia de Buenos Aires. Entre 2011 y 2015 fue secretario de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales de la Municipalidad de Vicente López. Y entre 2008 y 2011 se desempeñó como coordinador de Infraestructura y Planificación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el periodo que abarca entre 2017 y 2022 fue apoderado del PRO en la provincia de Buenos Aires, mientras que entre 2017 y 2020 fue presidente del PRO en el distrito de Vicente López. Entre 2016 y 2020 además fue consejero provincial del PRO, Partido Propuesta Republicana, y entre el 2002 y 2010 se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Civil de Estudios Populares. Por otra parte, es miembro fundador de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Hacemos una pausa muy breve. Cuando regresemos, Carlos Germano conversa con nuestro invitado. Bueno, ya lo tenemos en el estudio. César Torres, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero es un hombre de hace muchísimos años haciendo política, digamos, gran conocedor también de la provincia de Buenos Aires, un hombre muy cercano a Jorge Macri. Gracias por venir, César. Gracias a vos, Carlos, un placer estar acá. Estás tan de tema de agenda. La foto con Patricia Bullrich y Jorge Macri indudablemente generó políticamente un hecho de magnitud. Un ruido que se dice, digamos. Mucho ruido, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es importante el acompañamiento que sigue logrando Jorge en el andar a partir de la definición de trabajar para ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es menor que la presidenta del partido y una precandidata presidencial te acompañe, como es Patricia Bullrich, y seguimos sumando, digamos, voluntades, equipo. Nosotros tenemos un objetivo, que es que la Ciudad de Buenos Aires siga en manos del PRO. Obviamente, de Juntos por el Cambio, pensando en la alianza, pero gobernadas por nosotros somos los amarillos, digamos, pero claramente con un objetivo que es retener la ciudad y seguir transformándola de alguna forma como empezó Mauricio, como hizo Horacio, pero con una mirada de mayor cercanía. Y cuando digo una mirada de mayor cercanía, tratar de que la ciudad vuelva a recuperar ese brillo
que tenía en la limpieza, en la higiene, en los espacios públicos. Obviamente que, digamos, la pandemia dejó un montón de situaciones, pero estamos en eso, digamos, tenemos una experiencia ganada en Vicente López y la vamos a llevar, la estamos llevando a la ciudad de Buenos Aires en ese mano a mano que me parece que el vecino de la ciudad necesita. El vecino está requiriendo de alguien más cercano, no de un gobernador, sino de un intendente, de uno que en la jerga política es el cordón cuneta, vos sabés de qué te hablo. Digo, en ese detalle chiquito el vecino necesita que le prestes atención y ahí estamos. Sí, porque indudablemente tenés otro frente también importante, no sé si después terminará siendo precandidato o no, que es el de Republicanos Unidos, que es García Moritán. Sí, García Moritán también es legislador porteño y sí. En las últimas mediciones que estuve viendo está pidiendo entre 5 y 6 puntos. Sí. Ahora, García Moritán, ¿le pega más a Jorge Macri o le pega más a Martín Lustó? Yo creo que él está trabajando con un público también, a ver, cuando ves las recorridas que hace, la está haciendo en comunas donde no le fue bien a Juntos. Comuna 4, La Boca, Barracas, un pedacito de esa zona, del costadito de la Villa 21-24 y Parque Patricios, digamos, y después están metiéndose en Comuna 8. Que son comunas que la verdad que la ciudad hizo... ¿La 8 cuál es? La 8 es Lugano, Soldati, Piedrabuena, Villa Riachuelo. O sea, que es toda la zona sur es de la capital el cordón suroeste de la ciudad de Buenos Aires. Y si vos ves el mapa, digamos, de retención de voto y acompañamiento, tenés un amarillo que está en el noreste de la ciudad, un rojo que va por el centro, digamos, de Avenida Rivadavia, y por ahí para el lado de Chacarita, Villortuza se va desviando hacia la Paternal, y después lo que son las comunas del sur, que la 9 se retuvo como comuna pro, digamos, y la 8 y la 4 no se pudieron retener. Creo que hay un esfuerzo enorme. En el 21 la 4 la ganamos. Me parece que estamos cerca de poder concretar ese mapa amarillo, que no tiene que ver con tener, si querés, el mandato total, tiene que ver con poder lograr hacer cosas que le sirvan al vecino. Y en este caso, digamos, yo creo que en el 19 por ahí no estuvimos a la altura de lo que los vecinos nos estaban pidiendo en esos lugares, en esos barrios, y esto te lo digo a partir de haber estado recorriendo nuevamente toda la ciudad de Buenos Aires. Claro. Yo me formé, digamos, militando en la ciudad, y hay un aviso de, che, acá estamos, préstennos atención, y ahí estamos cerca. Ahora, la pregunta es esta, César, digo, Rodríguez Larreta, digamos, hay dos precandidatos en las gateras, que no sé si largarán o no, que es el ministro de Salud y la ministra de Educación, que son pares en el gabinete de Jorge Macri. El hecho de que pueda haber dos candidatos del PRO, ¿no debilita al PRO respecto a un candidato fuerte por el radicalismo que es único, que es Martín Lustó? Sí, seguramente. Seguramente nosotros estamos trabajando para que el PRO vaya con un único candidato a la PASO, a la interna que tenemos. Yo creo que va a ser PASO. Buenos Aires, Yo creo que va a ser PASO. Sí, yo hasta que se votó, hasta que dimos quórum para el presupuesto, pensé que iba a haber PASO. A partir de que algunos referentes de la Unión Cívica Radical bajaron a dar el quórum que tendría que haber conseguido el kirchnerismo, empecé a tener alguna duda. No obstante eso, y tomando lo que vos decís, la verdad es que nosotros podemos perder la ciudad si vamos con varios candidatos amarillos, o varios candidatos del PRO, en manos de Martín Lustó. No hace nada bien eso, y por eso trabajamos para ser el mejor candidato con Jorge Macri, ¿no? No, porque indudablemente, por lo que venimos viendo, por eso digo, la repercusión política, dentro que en un día donde todas los flashes informativos estaban puestos en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados, y de pronto esa foto tomó también una dimensión que equilibró lo que era el presupuesto, la votación del presupuesto, sí, ¿no? Sí, es una foto fuerte. A ver, lo que está claro es que nosotros tenemos un objetivo que es cuidar la ciudad de Buenos Aires. Fue el primer fogón del PRO, por decirlo de alguna forma, fue de donde después nació el resto del partido a nivel nacional y donde concretamos un montón de municipios y
y rincones. Hoy, si vos te pones a mirar el mapa de la provincia de Buenos Aires, sin ir muy lejos, pero en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las zonas urbanas están gobernadas por dirigentes del PRO. Y me refiero en el conurbano a Lanús, a 3 de Febrero, Vicente López, pero también, digamos, los centros neurálgicos, San Nicolás, La Plata, Junín, digamos, Mar del Plata, exactamente. Entonces, digo, yo creo que Bahía Blanca, Bahía, la gente, claro, o La Barría, la gente claramente no entiende y sabe que somos buenos gestionadores, que hacemos bien las cosas. Hay que estar muy atentos porque en el 19 muchos pudieron retener esa territorialidad. Lo que digo que hay que hacer un plus, o sea, hay que seguir mejorando y trabajando para que nos vuelvan a acompañar con ese voto. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que es una prueba importantísima para nosotros porque el inicio de transformación que tuvo Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires dejó un antecedente que Horacio lo mejoró, le puso tiempo, le puso un calendario, le puso un gap de trabajo muy importante. Nosotros tenemos en ese caso una continuidad de eso, haciendo los cambios que le mejoren algunas condiciones a los vecinos, que las vemos en esto que te decía. Un poco más de cercanía, digamos, estamos muy bien en el tema de seguridad, hay que seguir mejorando, tiene que tener una prioridad, nuestros presupuestos tienen que estar mirando lo que necesita la gente y no los tiempos de la política, digo, y me parece que en esa revisión las comunas tienen que tener una función absolutamente diferente, de mayor cercanía. Nada, estamos trabajando en el equipo Horacio, Jorge hoy es ministro de gobierno, venimos haciendo actividades y programas, llevando adelante programas que le mejoran la condición y la calidad con nuestra impronta, con esta cosa que por ahí en algún momento te da la provincia, que es una cercanía de solucionar el día a día, pero con una planificación. Y cuando vemos en la ciudad la posibilidad de esta herramienta mucho más latente, la estamos aprovechando a fondo. Y dime, César, la foto, sí, ¿cómo impacta en el gabinete y en Rodríguez Larreta? Porque Rodríguez Larreta también es precandidato. Horacio es el otro precandidato importante hoy, digamos. Hay 3, María Eugenia también está. Sí, pero digamos... Más caminando lo nacional por ahí, pero... Lo que uno viene viendo es que hay 2 figuras de precandidaturas nacionales que creo que picaron en punta. Que es Rodríguez Larreta, como que venía consolidando y de pronto aparece la figura de Bullrich, que te diría desde hace un año a esta parte... viene con un crecimiento sostenido, no decae nunca. Digo, la aparición de Jorge Macri en Capital es un hecho político de magnitud, o sea, dejarla una intendencia exitosa, rápidamente entra en el terreno de la rosca, en el buen sentido política de la Ciudad de Buenos Aires, pero es el ministro de Gobierno de Larreta y aparece con una foto con... digamos, la que hoy sería la rival interna dentro que a la vez es la presidenta del partido a nivel nacional, ¿no? Mirá, es un poco lo que nos pasa. A ver, cuando un partido como el PRO empieza a crecer, como está creciendo el PRO a nivel país, yo acabo de venir a hacer una recorrida de San Juan, Tucumán y Santiago del Estero y te puedo asegurar, Carlos, que es grande el crecimiento que está teniendo el espacio. No solamente por los dirigentes que estamos teniendo en el interior del país, sino también por el compromiso que la gente empieza a tener con la política. Y creo que tiene que ver con esto, con que se cansaron de quedarse en casa protestando y están participando mucho más. Y en ese caso, digamos, también me parece que es el fenómeno que se da entre Patricia y Horacio. Bueno, yo te sumaba a María Eugenia en ese esquema. Creo que también nos pasa con los candidatos a gobernador de la provincia. Bueno, vos recién me mencionabas la posibilidad de que en Ciudad haya, otros candidatos. Yo creo que todo nos sirve para mejorar. Ahora, no tenemos que perder de vista el objetivo. Y el objetivo sí tiene que seguir siendo el ciudadano, digamos, el mejorar la condición de vida, nuestra vida política como espacio político en Cambiemos, en el PRO, en Cambiemos y en Juntos por el Cambio siempre fue mejorar. Si nosotros mejorar, cambiar, reconocer cuando nos equivocamos, que me parece que eso en la política no se hacía hacía mucho tiempo. El otro día Mauricio Macri ponía en valor el discurso de Marcelo Gallardo después del partido, cuando dijo no me lo perdonaría éticamente para adelante. Y bueno, esas son las cosas que la política requiere, ¿no? De no perder de vista el objetivo. Y en este caso nosotros tenemos un objetivo muy claro, es recuperar lo que Jorge Macri llama la triple corona. Ciudad, que la tenemos, mantenerla.
ir por la provincia e ir por la nación. Y eso nos va a dar un esquema, obviamente que estamos competitivos en Mendoza, vamos a estar muy competitivos en la provincia de San Juan, en Tucumán vamos a dar una pelea muy importante con la alianza que tenemos Juntos por el Cambio, pero con una salida, una mirada, digamos, Germán Alfaro está muy presente, ni hablar en Santiago del Estero, que sacamos 30 puntos en la ciudad capital con Pérez Carlete, o sea, duplicamos lo que habíamos sacado en la primera elección. Me parece que en La Rioja, Felipe Álvarez, en el Chaco, estamos dando una pelea, sí, Nacho Torres, estamos dando una pelea importante de crecimiento, obviamente en primera instancia con nuestros socios, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, el partido del Peronismo Republicano de Pichetto y algunas alianzas más que van surgiendo, pero para enfrentar el kirchnerismo. Nuestro mandato es ver cómo hacemos para que esta gente tenga un stop en la próxima elección de octubre del año que viene y en diciembre empieza a reconstruir la Argentina. Sí, y aparte con otro dato políticamente no menor, ¿no? Por primera vez desde el año 1983 a la fecha, existe la posibilidad que el peronismo pierda la mayoría en el Senado de la Nación. Sí, repitiendo la elección del 21, el Senado pierde la mayoría. Exactamente. Creo que se abre un panorama diferente, a pesar de que la herencia puede ser muy dura, sí, pero me parece que políticamente... Podés tener alguna herramienta. Sí, no hay que perderlo de vista en eso, por eso también es muy importante la mirada legislativa y es muy importante quién pongamos, o sea, quién gane ese lugar en la lista legislativa, ¿no? Porque para no cometer equivocaciones. Hoy pasó en el Congreso, en la votación del presupuesto, digamos, nosotros hoy tenemos un impuesto al vuelo en aviación, porque los 3 diputados libertarios que proclaman permanentemente no más impuestos, no más bonos, no se sentaron a votar. Si no, le ganábamos al kirchnerismo esa votación. Y también digo, y hago el mea culpa y lo vengo haciendo en redes sociales, estoy bastante activo en redes sociales, digamos, no puede ser que la Unión Cívica Radical o parte de la Unión Cívica Radical, en este caso la gente de Evolución, baje a dar quórum. El quórum lo tiene que conseguir el kirchnerismo. Nosotros después, obviamente, ser crítico, acompañar o no. Me parece que el presupuesto siempre hay que votarlo para darle la herramienta al Poder Ejecutivo, pero también con una mirada muy puntual sobre algunos artículos. Por ahí ni se habló, pero hay artículos, el artículo 75 que habla del fondeo para partidos políticos y elecciones. Pasó desapercibido, pero nadie vio la cantidad de plata que va a ir por voto a los partidos políticos. Y así te puedo mencionar, hablan del presupuesto general. Yo entiendo que la ciudadanía no está en condiciones de andar mirando el presupuesto y para eso vota a sus representantes. Lo que digo es que los representantes fueron a dormir, no fueron a cuidar el voto. Y hay que saber a la hora de ir a elegir la próxima vez a quién votamos, si al que gritonea y hace ficción por micrófono o al que está sentado y banca los trapos, digamos, que necesita la gente, que no te meta más la mano en el bolsillo. Sí, yo creo que, el tema Milei en Capital es un tema que indudablemente genera mucho ruido, ¿no? O sea, porque penetra tanto para un lado como para el otro. Pero acá hay un dato que me parece, vos bien marcaste evolución. Sí. Y a mí me parece que ahí lo que habría que hablar dentro del presupuesto es la Universidad de Buenos Aires. Sí, claro. Creo que bueno, fundamentalmente... Pará que vamos a hacer una pausa y claro, seguimos hablando de ese tema. Yo me entusiasmé. Habíamos quedado, previo al corte, Evolución, creo que fue claro, digamos, creo que el jefe de Evolución no es Lustó, sino es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, es interpretación propia. Sí, sí, buena interpretación. Y me parece que tiene mucho que ver con la cantidad de dinero que el presupuesto destina a las universidades y fundamentalmente a la Universidad de Buenos Aires. A ver, lo quiero separar. Yo creo que es muy importante poner fondos en la educación. Sobre todo cuando la educación se trata de mejorar, de capacitar, la educación pública. Está muy bien. Lo que me parece que también hay que poner es mirada sobre cómo se gasta el dinero en el fondeo de la Universidad de Buenos Aires prácticamente. Digo,
cómo se hace, para qué se gasta, si es a dónde va, que no tiene que ver con sospechas. Lo que digo es si estamos en el camino correcto, si es poco, si necesitan más, si es demasiado, el sistema de becas, cómo funciona, las pasantías que tiene la universidad, a quién le llegan, cómo llegan, porque además estamos hablando de la Universidad Nacional, una universidad prestigiosa mundialmente, donde hay un aporte económico importantísimo y donde obviamente los chicos de Evolución, el equipo de Evolución hace pie y fortalece su política desde ese ámbito. Me parece que es parte de este debate interno que también nosotros nos vamos a tener que dar. Vuelvo a repetir, no criticando que se presupueste buen dinero para la educación, sino en la forma. De hecho, el kirchnerismo acaba de hacer una chica del 15% en la política de la educación, gravísimo, que yo me preguntaba el otro día, también lo subí a redes, ¿dónde están todos los que tomaban escuela por una discusión sobre la gastronomía, sobre la feta de fiambre, digamos? Que no es menor, no lo estoy descalificando. Ahora, nos acaban de sacar el 15% de presupuesto en la educación pública. No hubo una sola toma de escuela, no hubo una sola Ofelia Fernández diciendo nada, no hubo un enojo. Sí, yo lo que creo también, César, es que todos los números están indicando que la posibilidad que Juntos por el Cambio sea gobierno el año que viene es factible. Al menos hoy sí. Casi todos los números dicen eso. No van a quedar por muerto al peronismo. No, por supuesto, yo no estoy... Por eso te hablo, digo hoy. Correcto. El tema es, creo que están aflorando demasiado, ya no diferencias, sino creo que diferencias ideológicas entre el radicalismo y el PRO, ¿no? Uh-huh. O sea, por ahí uno pone la figura de Manes como que es más lo que divide que lo que une. O sea, me parece que está en un camino, te diría, o en un sendero peligroso por las diferencias que puede ir marcando. Sí, yo creo que Facundo, quien no es amigo mío, pero lo vi, lo compartí en 2 o 3 reuniones, es disruptivo. Marca permanentemente la diferencia de la política y del sistema. Ahora, él sacó 1.200.000 votos acompañado por la Unión Cívica Radical, que tiene más de 130 años de historia en la provincia de Buenos Aires. No fue Facundo Manes asociación civil. Entonces, me parece que esas cuestiones a veces las pierde de vista, pero es una discusión que va a tener que dar la Unión Cívica Radical en su momento, creo que tienen interna dentro de unos pocos días, y solucionar o no, digamos, lo que está claro es que es un precandidato, Morales es el otro precandidato nacional. Yo no sé si Martín Lutó no termina siendo también otro precandidato nacional, pero es parte de ese esquema que puede llegar a haber. Sí te tomo lo que decís de las diferencias ideológicas. Yo creo que seguir sosteniendo juntos tiene que haber un debate interno muy importante. La gente nos necesita juntos, nosotros los que tenemos un rol tenemos que tener la responsabilidad de hacernos eco de eso y ver cómo mejoramos. Porque lo que nos está pidiendo la gente es eso, que nos mejoremos, que hagamos bien las cosas, y eso tiene que ver con un debate que tenemos que hacer de puertas para adentro. Con la dirigencia de la Unión Cívica Radical, con la dirigencia de la coalición cívica, con la dirigencia del peronismo republicano y los partidos provinciales y vecinales, que son una parte importantísima. Por ahí no se ve en la lógica de la ciudad, pero hay municipios que están gobernados por intendentes de los vecinalismos. Sí, totalmente. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires es un fenómeno bastante interesante, son un poco más del 7-8% de los votos. Por ejemplo, tenés 3 arroyos que hace años que el vecinalismo viene manejando eso, ¿no? No, yo creo que es verdad lo que decís, creo que hoy la sociedad está pidiendo que sigan unidos, y a mí me parece vos que sos gran conocedor de lo que es el humanismo cristiano, lo que es todo lo que es la Fundación Konrad Adenauer y demás. Los alemanes tienen generalmente son gobiernos de coalición, es verdad que ellos tienen sistema parlamentario, pero generan lo que ellos denominan el convenio o contrato de coalición. Sí, claro. O sea, se ponen de acuerdo y antes de asumir el gobierno se comprometen entre la sociedad. Yo creo que no sería malo para Juntos por el Cambio, a efectos de poder achicar diferencias, generar
ese convenio, ¿no? Hace poco estábamos hablando en la lógica del partido, porque viste, paso sí, paso no, trabajamos sobre, bueno, cómo elegimos. Y estábamos, yo conté la experiencia de la convergencia chilena, que justamente me la dio la poder participar de la democracia cristiana en Chile, y que me parece que fue un fenómeno muy exitoso. Y creo que tiene que ver con un contrato social que hay que tener interno para después ponérselo a la sociedad. O sea, nos tenemos que comprometer en 10, 20, 30, 40 puntos que nos encabece, que fue cuando arrancamos con el espacio de Cambiemos. Que en ese momento la vorágine, digamos, hizo que ganar el gobierno nos haga perder de vista un montón de situaciones que no eran solamente discursivas, eran en los hechos. O sea, nosotros anunciando que las cosas iban a cambiar, las cosas no cambiaban. Había que trabajar mucho para cambiarlas, y después de muchos años de gobierno justicialista, no era a las patadas, por lo menos. Y yo vuelvo a creer que en este sentido lo que viene no es a las patadas, pero es acordando básicamente puntos entre quienes integramos Juntos por el Cambio o quienes sostenemos una forma de hacer política en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Porque también la percepción que uno tiene, o al menos la lectura política que uno va viendo, es Cambiemos fue fórmula totalmente amarilla, pro. Sí. Hoy me parece que, digamos, es más coalición, ¿no? O sea, podemos hablar de radicales pro radicales, ¿no? Sí, claro. Me parece que... A ver, sí, en la posibilidad de tener las cosas muy claras. Yo vuelvo a decirte, para mí que Diego Santilli haya ganado la provincia de Buenos Aires, después de una PASO, creo que nos fortaleció, porque Diego sacó una determinada cantidad de votos y Manes sacó otra cantidad de votos y fueron importantes, y eso sirvió para ganar al kirchnerismo todo junto en la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso es un muy buen antecedente. Que también tuvo un debate eso, porque cuando vos haces los reglamentos internos ponés unos pisos a veces muy altos que hacen que el candidato que pierde termine quinto, sexto y con el riesgo de ni siquiera entrar en la foto. Bueno, esas cosas me parece que no para la galería, sino desde lo que vos creés políticamente, tienen que estar contenidas. Bueno, Capital lo hicieron con López Murphy. Exactamente, se modificó una semana antes. Porque me parece que es un hecho de saber escuchar lo que está pidiendo la sociedad. Y en este caso, digamos, y volviendo a lo que pasó en Chile, a mí me parece que es un fenómeno que nosotros vamos a tener que tomar como ejemplo, desde mirarlo, ¿no? De cómo funcionó, porque nos va a servir para también esto de mostrar a la gente que estamos mejores, que entendimos el mensaje, que escuchamos, y que cuando vayamos a gobernar, vamos a ir a gobernar no un solo color, sino, vamos a ir a gobernar una alianza que va a transformar la ciudad, la provincia y el país. No, y no solamente en Capital, en provincia de Buenos Aires me parece que ese esquema López Murphy del Capital 21 lo van a necesitar con José Luis Esper. Sí, José Luis Esper hoy está pidiendo... 9 puntos y pico en la provincia. Un poquito más, está casi 11. Está casi 9.8 tenía. Y te diría, Esper estuvo en Futurar y planteó que él está dispuesto, digamos, a armar toda la... Y está muy bien que así sea, Carlos. A ver, te vuelvo a decir... por eso Rodríguez Larreta mucho tiempo habló del 70-30. Que es el 70% de los argentinos y el 30% que son argentinos pero que ideológicamente están en el otro extremo. Yo creo que esa construcción se va a ir dando una vez ganada la elección. No hay elección posible de 70-30. Creo que ese es un camino de construcción política de diálogo o encuentro, o al revés, de encuentro para el diálogo, pero básicamente sabiendo que al que tenemos que responder a diario es ese vecino que nos da la oportunidad de estar sentado donde estamos sentados. Si no entendemos que el lugar es temporal y es prestado, nos va a volver a pasar lo que nos pasó 15-19. Sí, y yo creo que hay otro dato, César, a pesar de que las campañas políticas prevalece el sentimiento, prevalece el marketing, hay un dato que me parece es la sociedad lo que está pidiendo son certezas, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que terminó si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie, claro, de Carlos Menem. El famoso Carlos, sí. Sí, está claro, y mucho más en la angustia que tiene la gente, ¿no? Hay una gran incertidumbre, hay mucha angustia, no sabes qué va a pasar, no sabes cómo te levantás, si el billete que tenés de 100 vale 100. Me parece que cuando vos hablás de certeza te referís específicamente a eso, pero también, y eso tiene que ver también con la madurez que tiene que mostrar la dirigencia política. El dirigente, individuo, socio, el que está todo el día al lado tuyo,
tiene que dar la misma certeza que da el que está gobernando. No hay posibilidad, por eso te decía recién que no nos puede pasar lo que nos pasa en la Cámara, que bajan 3, 5 se enojan, 8, no, a ver, me parece que hay que madurar. La sociedad está necesitando que le demos una respuesta concreta a que de verdad estamos juntos, que no somos un título y que nuestra ocupación es, además de escucharlo, es solucionar el problema. Porque si no, después te aparecen los que gritan por micrófono o hacen actos masivos que te terminan llevando a los extremos, que tampoco me parece que sea la solución de la Argentina. No, para nada, en eso coincido plenamente. Y aparte yo a muchos dirigentes de tanto del radicalismo como del PRO, como de la coalición cívica o otras fuerzas afines, lo que están planteando claramente, lo que dice, los queremos a todos juntos, o sea, no queremos diferencias, ¿no? Es que cuando vos, mira, a mí me pasó, cuando caminás con Jorge por las comunas, dices, che, déjense de pelear, júntense, hagan algo, todos juntos, avísenle ahí, decirle a Horacio y a Patricia. Digo, la gente necesita esa respuesta. Y me parece que, por eso te decía al principio, cuando empezamos, me parece que la foto con Patricia nos sirve a nosotros, nos sirve la foto con Horacio, nos sirve, ojalá, María Eugenia. Digo, nosotros tenemos que lograr, y yo trabajo para eso, para que Jorge sea el mejor candidato de los porteños. Y gobernar una ciudad 4 años más con este cambio que te contaba al principio, ¿no? De mucha más cercanía. César, prometo invitarte nuevamente. Sí, encantadísimo. Para seguir hablando de política, te agradezco mucho. No, gracias. Y voy a hacer el dato. Bueno, ¿cómo no? Y continuamos. Bueno, y ahora el dato futurar de este programa. El dato futurar de este programa tiene que ver con la designación de los diputados por la mayoría, es decir, por el Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura, que indudablemente se generó, hay un pequeño ruido, como viene pasando en distintos temas. El kirchnerismo quiere 2 representantes, mujer y hombre. El representante mujer está asegurado por ambas partes, que es la actual diputada nacional Vanessa Ziley, que a su vez es la secretaria general del Sindicato Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Y quiere como consejero al diputado Rodolfo Tailade. El masismo no piensa lo mismo. El masismo quiere como representante en el Consejo de la Magistratura al diputado Mario Leito, tucumano, también presidente del Club Atlético de Tucumán, y es un hombre muy allegado al jefe de gabinete, Juan Mansur. Esta es la disputa hoy que se está dando en el seno del bloque del Frente de Todos para nominar quién van a ser los responsables de ese bloque en el Consejo de la Magistratura. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos esperamos vernos nuevamente en Futurar el próximo jueves. Muchísimas gracias y muy buenas noches.